el Espíritu Santo. Vamos a hablar en Juan capítulo 16, en el versículo 5 al 7, que este va a ser, podemos decir, nuestro punto clave para entender todo lo que vamos a ir compartiendo. Dice en el versículo 5, Jesús está hablando y está diciendo, decía él, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracletos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿No? Aquí el Paracletos se traduce Consolador, pero en realidad es aquel que estaría con nosotros. Miren, Jesús hizo esta declaración, ¿no? Que él dijo que les convenía que se vayan. Y miren, estaban tristes, ¿verdad? Porque él les dijo, yo me voy al que me envió, dice en el versículo 5. Y dice, ninguno de vosotros me pregunta, dice, ¿a dónde vas? Más bien, ha tomado la tristeza su corazón. Pero les digo la verdad, dice, les conviene que yo me vaya. Es bueno para usted que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría, ¿no? Él no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. ¿Amén? Entonces, él iba, la persona del Espíritu Santo, el mismo Dios, él mismo, pero de otra manera, ¿verdad? De otra manera iba a venir. En ese momento él estaba presente físicamente, pero él quería estar presente interiormente. Amén. Podemos ver, quisiera ver con ustedes, ¿por qué esta declaración de Jesús de que era conveniente que Él se vaya? ¿No? ¿Por qué los discípulos tenían que dejar de estar tristes? ¿Por qué tendrían que estar gozosos de que el Señor Jesucristo se vaya? Pues sabemos que, mis hermanos, en primer lugar, Él primero tenía que hacer la obra en la cruz, ¿verdad? La obra en la cruz para ganar la salvación, para que después el Dios en forma del Espíritu Santo venga a nuestras vidas, ¿verdad? Desde ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si Él no hubiera hecho esa obra, imaginémonos que Jesús hubiera tenido su vida eterna en la tierra. Imaginémonos que todavía hoy día lo podríamos haber visto, quizás en algún lugar. Algunos añoran ver a Jesús, pero una cosa es verlo y otra cosa es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es muchísimo mejor. Amén. Él decía, miren, vamos a leer desde el capítulo anterior, el capítulo 15, versículo 1. Él dice esto, que mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entenderlo muy claramente. Ya hemos hablado algunas veces de diferentes formas de esta misma verdad. Él dice en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, dice, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Amén. Él vino para que estuviera junto con nosotros. Él vino para que ya no nos separáramos más. Amén. Y esa es la mayor gloria de nuestra vida cristiana. Esa es la mayor gloria que nosotros podemos tener. De vivir hoy en día y que Cristo nos haya salvado. Porque sin Cristo nosotros no tendríamos ese Espíritu Santo, ¿no? Que puede estar con nosotros a través de ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual. Porque el Espíritu Santo viene y mora y está junto con nuestro espíritu. Y está así, amalgamado con nuestro espíritu. Y es la única manera. Antes de eso, el Espíritu venía sobre algunas personas en el Antiguo Testamento, pero venía ocasionalmente. Pero ahora el Espíritu Santo quiere venir a morar permanentemente. De hecho, si ustedes ven la palabra que se repite y se repite mucho en este Juan 15 es la palabra permanecer. Amén. No viene así como algunos, no, ocasionalmente, ¿no? Nosotros no somos su hotel, ¿no? De paso. Nosotros somos su morada. Él dijo, sois mi templo, el templo del Espíritu Santo. Vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en realidad está junto con nuestro espíritu, está en nuestro lugar espiritual de nuestro ser, ¿verdad? Somos seres, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos esas tres partes. Y el Espíritu Santo está junto con nuestro espíritu. Amén. Y la única manera, según este pasaje de Juan 15, ¿no? Desde el versículo 2, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. O sea, la única manera de llevar fruto, en primer lugar, es en Él. Él dice, el pámpano que en mí no lleva fruto. Y esto es muy fuerte y lo van a ver más adelante en este mismo pasaje varias veces. Si un pámpano no lleva fruto en él, ¿y quién es él? Él es la vid verdadera. Amén. El Padre es el labrador. Nosotros tenemos que estar conectados a Él, que es la vid verdadera. Y así vamos a llevar fruto, ¿no? Como dice más adelante. Y dice, y aquel que lleva fruto, un poco de fruto, ¿qué va a hacer el labrador? Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Amén. Una vez haya un fruto inicial, ¿no? Amén. Una vez haya, y estamos hablando mucho del fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque ese es el fruto de la vid. Y el fruto del Espíritu es amor por excelencia, ¿verdad? Un poquito que haya transformación en nuestra vida, un poco de amor. Después Él nos va a limpiar, porque todavía hay muchas cosas que limpiar en este pámpano que somos nosotros, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que nos quieren impedir dar el fruto, que nos quieren impedir dar el fruto de amor a algunas personas. Amén. Pero el amor que Dios quiere que nosotros demos es un amor universal, ¿verdad? El amor no hace acepción de personas, dice la Biblia. El amor, incluso Él dijo que amemos hasta nuestros enemigos. Amén. O sea, el amor no puede haber. Pero si nosotros, dice, si no llevamos fruto en Él, porque en nosotros mismos no podemos amar. Yo le digo, usted puede esforzarse todo lo que quiera, pero en sí mismo no va a tener el amor de Dios. No va a amar como Dios quiere o como Dios ama. Por eso el fruto es en Él. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Amén. Entonces, ahí está la clave. Y cuando lleva un poco de fruto, ya Él nos va a limpiar. Pero si no llevamos nada de fruto, si no llevamos fruto,
entonces nos va a quitar. Amén. Nos va a quitar, que eso es lo que dice. Y mire, ¿cuál es la limpieza? Dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿No? El capítulo 3 dice que es la palabra que nos ha hablado, que les había hablado a los discípulos y que nos habla a nosotros, la que limpia este pámpano que usted y yo somos para llevar fruto. Y es así, mis hermanos. Amén. Por ejemplo, hay veces que uno no quiere amar a ciertas personas. Ciertas personas no son muy fáciles, no son muy amables, podemos decir, ¿verdad? Hay ciertas personas que a veces quisiéramos que estén a 100 kilómetros, ¿no? Pero la palabra que nos limpia dice, ama aún a tu enemigo. La palabra dice, el amor no hace acepción de personas. El amor, la palabra va limpiando para que el fruto sea constante y sea verdadero. Y sea en él, que no sea solo un producto de un esfuerzo humano. Amén. Entonces, por eso dice que nos limpia. A los discípulos los limpió primero. Ya están limpios, dice, por la palabra. 3 años estuvieron con Jesús escuchando la palabra. Y dice el versículo 4, aquí empieza la palabra, por primera vez en Juan 15, la palabra permanecer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una cosa es que Él estemos conectados, ahora la cosa es que permanezcamos en Él. Y dice el versículo 5 que leímos, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, ¿no? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. El amor que puede tener una persona que no está en Cristo, no es el amor que satisface a Dios, no es el amor que Dios quiere que tengamos, no es el amor que es fruto, amén, de Dios en nosotros. ¿Qué es permanecer en Cristo? Aquí vendría la pregunta, ¿verdad? Pero porque dice permanecer en mí. Amén. La rama de la vid debe estar metida en el tronco, ¿verdad? Para que se dé el fruto y para que el fruto crezca y madura, ¿no? Si usted tiene y le sacan la rama de la vid y la desconectan del fruto, ¿verdad? Ya no hay fruto, ya se va secando la rama y también se seca el fruto, a no ser que el fruto esté maduro y ya, ¿verdad? Pero para que haya fruto debe permanecer, para que el fruto siga creciendo y para que el fruto, la vid sea madurando. Entonces el fruto es un fruto de la vid, es un fruto que no es fruto de nosotros, nadie lo puede tener, es un fruto divino, amén. Es lo más precioso, el fruto que Dios quiere que tengamos es un fruto divino, es un fruto que proviene de la savia del tronco, y el tronco es Cristo. Amén. O sea, Dios quiere que vivamos vidas más por encima de nuestras vidas naturales. A Dios no le agrada, o sea, no le alcanza con que nosotros seamos personas buenas. A Dios no le alcanza con eso. Él quiere un fruto de la savia, de la vid. Dios es amor. Amén. Y el amor es la esencia de Dios. Y cuando damos, y la Biblia dice en Gálatas 5, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces toda la savia que nos va a hacer dar fruto viene de Él. Amén. Usted no busque en usted mismo para dar fruto. No busque en usted mismo para amar. Usted solamente cuélguese de Dios y permanezca. Esa es la palabra clave de esto. Hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, adquirimos la naturaleza de Dios, de Cristo. Amén. Él nos la da a través del Espíritu Santo.
Pero como somos seres naturales, amén, hay otra parte de nuestro ser que está inclinada hacia la vieja, a la naturaleza caída. Y eso la Biblia le llama la carne. Amén. La Biblia en Gálatas capítulo 5 le llama la carne. La carne no quiere amar, menos a sus enemigos, ¿verdad? Claro que la carne ama a los que son amorosos con ella, ¿verdad? Eso dice, ¿no ve? En Mateo capítulo 5. Si amáis a los que os aman, dice Jesús, ¿qué hacéis de más? Pero lo que Dios quiere que hagamos es algo de más. Amén. Porque si solamente reaccionamos bien, ya estamos viviendo una vida natural buena, digamos, ¿no? Pero no satisface a Dios. Porque lo que Dios quiere es que en mí, dice, lleven fruto. Amén. Entonces, ¿qué es permanecer en Él? Ustedes saben, hermanos, cuando usted o yo, nosotros vemos en nuestro interior, hay dos impulsos. Uno que es el impulso del Espíritu, que es la parte de Dios, y otro que es el impulso de la carne. Por eso en Gálatas capítulo 5 habla de los deseos de la carne. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y dice, si leen el capítulo 5, 17, 18, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. Amén. Para que no hagamos lo que queremos hacer, para que no hagamos la voluntad de Dios y demos fruto. Hay una oposición. Entonces, permanecer en Cristo significa que nosotros vamos a decidir que nuestras acciones vayan motivadas, o sea, que la que se manifieste en nuestras acciones, en nuestras palabras, sea la parte de Dios que está en Él. Amén. La parte de Él. Amén. Permanecer en Él significa darle lugar al Espíritu todo el tiempo. Darle lugar a la parte de Dios, aquella que chupa la savia. Esa es la permanencia. Amén. Hermano, ¿cuántos frutos hay de la gente? Pero no en Él. Los escribas y los fariseos daban frutos. Ellos hacían buenas obras, ¿verdad? Daban limosna. Amén. Oraban, hacía todo. Pero ¿de dónde provenían sus acciones? Provenían de la carne. Porque dice la Biblia que ellos hacían esas cosas para ser vistos, para ser alabados. Amén. Pero el Señor dice, no, este fruto no es un fruto así, es un fruto en mí. Es un fruto en Cristo. Amén. En ese Dios. Y hermanos, tenemos un lugar dentro de nosotros que es de Dios, que puede dar frutos para Dios. Amén. Puede ser guiada por Dios. Nosotros podemos vivir si permanecemos en Él. Porque dice, y si alguien permanece en mí, dice, esa persona va a dar mucho fruto. Amén. Hoy en día, mis queridos hermanos, ¿cuántas cosas se hacen por iniciativa personal? ¿Cuántas cosas se hacen porque escuché que es bueno y lo hago? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todo provenga de esa nueva naturaleza que nosotros tenemos. Que nosotros hemos hablado la otra vez de alimentar esa nueva naturaleza, ¿verdad? Nosotros tenemos que comer los panes sin levadura de Dios que alimentan esa nueva naturaleza. Y sabe que yo en este tiempo estoy viendo que incluso, digamos, la gente le llama a ciertas personas, les llama tóxicas. ¿Ya? ¿Qué son personas tóxicas? Son personas que están todo el tiempo machacando con algo que no es de Dios, que no es bueno. Amén. Está el fruto de la carne, dale que dale. Amén. Y Dios quiere que nosotros seamos más bien dadores del fruto de Dios. Yo conozco personas que están arruinando su vida, están arruinando su matrimonio, porque no tienen fruto del Espíritu.
qué lindo tiene el matrimonio tener el fruto del Espíritu. Amén. Si yo amo a mi esposa me ama a mí, qué lindo matrimonio. Amén. Y si yo no soy perfecto, o si ella no es perfecta, no, pues el amor no hace acepción de persona. El amor ama hasta a los enemigos. Así que no habría problema, no habría venganza. Amén. Si nosotros permanecemos en Él. Esa es la clave aquí. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo podríamos? Ahora, recuerden cómo hemos empezado. ¿Cómo podríamos permanecer en Él o estar en Él si Él estuviera externamente a nosotros, ¿verdad? Si Él estuviera externamente a nosotros como estaba en ese momento con los apóstoles. Recuerden cuál es el tema que vamos a ver. ¿Por qué dijo Jesucristo, os conviene que yo me vaya? Amén. Entonces, como les digo, podíamos verlo, quién sabe, en el mundo, ¿no? Y no sé si una vez en la vida, ¿no? Pues para empezar, no tendría tiempo para mostrarse a todo el mundo el Señor Jesucristo, para verlo alguna vez, ¿no? Hasta tocarlo y hasta estar con Él. Pero no se trataba de eso. Él dice, vamos a ver más adelante, Él va a estar en nosotros. Amén. Entonces, si estuviera, incluso aquí, ¿no? ¿Cómo nos guiaría? Tendría que guiarnos en cada cosa, estar todo el tiempo con cada uno de nosotros, ¿no? No se puede. Entonces él tenía, obviamente, una mejor solución. Obviamente, los apóstoles tuvieron que entender, ¿no? que ese era lo que él quería, el fruto. Él realmente era conveniente, que no solamente era conveniente que él se fuera, porque traería la redención, pero otra de las cosas más grandes es que él mandaría al Espíritu Santo. Y claro, como son la misma persona, él dice, si yo me fuere, os lo enviaré. Porque no puede estar las dos al mismo tiempo, ¿verdad? No sé, puede ser, quién sabe, pero es como que el Dios hecho hombre tenía que irse para venir el Dios Espíritu. Amén. Miren, en Juan 14, 16, casi todo lo vamos a ver en Juan, por eso les pedí que abran sus Biblias, porque vamos a ir directo así, ¿no? Casi todo con Juan, algunos no. Y dice, y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Amén. Y yo rogaré al Padre, y ese Espíritu Santo estará con ustedes para siempre. Pero puede estar con nosotros para siempre, pero nosotros no permanecer en Él. Amén. Una persona puede tener al Espíritu Santo y vivir en la carne. Si no, pregúntenle a los corintios. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué les dice Pablo? Ustedes son carnales, niños en Cristo. Tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Permanecer implica que yo voy a voluntariamente definir, dar lugar al Espíritu. Quizás al comienzo no sea tan fácil, ¿verdad? Quizás al comienzo muchas veces nuestra carne, nuestra vieja costumbre nos gane. Por eso es necesario tener una vida viva, si vale la redundancia, una vida viva en Dios. Porque esa vida nos va a permitir ganarle a los impulsos de la carne. Amén. Y cada vez nosotros vamos a tener que vivir basados en los impulsos del Espíritu. En el siguiente versículo 17 dice, en el anterior dice que él mandaría al Espíritu Santo. Y dice aquí, es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice. Y luego dice esto, porque mora con vosotros, pero estará
en vosotros. Aquí hay dos palabritas. Aquí está la palabra con vosotros. Aquí está la palabra en vosotros. Amén. Una cosa es con nosotros. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. La primera vez que Dios, o sea, cuando vino Cristo, Dios envió al Dios con nosotros. Ahora, cuando Cristo se fue, Dios envía al Dios en nosotros. Amén. Y aquí está la cosa. Antes estaba con nosotros, con los apóstoles, claro, con nosotros no vivimos en aquel tiempo, pero sí con los apóstoles. Amén. Y dice el versículo 20 de este Juan 14, en aquel día, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Si estuviera en la persona de Cristo, no podría estar en nosotros. Amén. Él es el mismo, porque ahora está en nosotros. Dice, ahora no está diciendo el Espíritu, está diciendo yo estaré. ¿Qué? Que es lo mismo. Amén. Es lo mismo. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es Dios. Él es el mismo. Pero el Dios con nosotros es Cristo. El Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Amén. ¿Están aquí? Versículo 6 de Juan 15. Estamos en Juan 15, 6. Entonces el Espíritu Santo debe estar en ellos y bajo su voluntad, recuerden, ellos deben permanecer no en ellos mismos, sino en Cristo. Amén. Por eso puede haber tanto cambio en la vida de una persona. Porque hay personas, no, que son orgullosas de cómo son. No, yo soy así. Yo hago esto. Yo soy... A mí nadie me da porque yo ya yo, ¿no? Yo soy el tipo. No, el Señor dice, no, a mí no me sirve así, por más bueno que sea. Amén. Tienes que permanecer, no en ti, tienes que permanecer en mí. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Dice el versículo 6, es fuerte, dice, el que en mí no permanece, ¿qué pasa? Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué se hace con una rama que no está, que se seca? Pues leña, hermano, amén. No sirve para dar fruto. Estamos hablando de dar fruto, no sirve para dar fruto. Y si nosotros no queremos dar fruto para Dios, nos vamos a secar, mis hermanos. Si queremos dar fruto, tenemos que permanecer en Él. Y tenemos que, no sé, buscar qué hay, cómo esa parte que es Dios, que está dentro de nosotros. Si hemos nacido de nuevo, hay una parte que es Dios ahí, que es su naturaleza. Hay una parte, y esa parte debe estarse manifestando continuamente en nuestras vidas. Pero si estamos todos los días, ¿no?, con iras, con pleitos, con problemas, esa persona no está permaneciendo en Él. Y no está dando fruto para Él. ¿Y qué va a pasar? ¿Se secará? ¿Se estará secando quizá? ¿Y qué pasa cuando se seca? Va a ser echado en el fuego. Es fatal, hermanos, no permanecer en Cristo. Aunque la religión nos diga que podemos vivir, podemos seguir siendo hermanitos evangélicos y benitos, están siempre salvos. No, Señor, no. El Señor nos dice que debemos permanecer en Él. Y esa es la única esperanza de nosotros. Es la única esperanza de éxito en cada relación de nuestra vida. Yo sinceramente pienso que cuando los matrimonios cristianos no están funcionando, es que no están permaneciendo en Cristo. Por lo menos uno de ellos. O sea, por lo menos uno de ellos tiene que permanecer. Pero si no, bueno, se van a romper, ¿sí? Estamos viviendo en nosotros mismos.
Cuando tenemos la oportunidad de vivir en Cristo permanentemente. Y sabe que yo le voy a decir, cada error que usted comete es porque no